Buenas tardes, bienvenidos a todos a una nueva sesión de Encuentros con Luna Llena. Tenemos hoy el enorme placer de tener con nosotros a Guillermo Sánchez, de la Asociación Astronómica Piconcillo de Córdoba, que tiene un currículum tan extenso que como no lo lea, soy incapaz de memorizar. Es matemático que trabaja en la Universidad de Salamanca, ingeniero, tiene multitud de trabajos, ensayos, madre mía, que es demasiado, seminarios, conferencias. Actualmente eres profesor en la... Uy, espera un segundito. Aquí. Profesor en la Universidad de Salamanca, ¿verdad? De matemáticas. Exactamente. Nos va a dar una charla sobre la vida fuera de este planeta, si es posible la existencia, si es posible, qué requisitos se deben cumplir para que exista vida fuera de la Tierra. Y bueno, yo os dejo con él porque es mucho más interesante escucharlo. Buenas tardes, Guillermo. Bueno, pues buenas tardes. Nada, gracias por la presentación y como vamos un poquito apurado de tiempo, yo siempre voy al meollo, ¿no? Claro, la primera pregunta, dice, uno va a buscar vida fuera de la Tierra y lo primero que uno se tiene que plantear es qué es la vida. O sea, que voy a buscar vida fuera de la Tierra y lo primero, ¿qué es la vida? Esa será la primera pregunta. Esta charlita es básicamente de preguntas con respuestas a medio contestar. La verdad es que voy a contestar pocas de las preguntas que planteo, porque son cosas que están en curso. Pues empecemos de las preguntas que nos hacemos. Dice, por ejemplo, ¿qué es la vida? Ahora haremos una definición sencillita. ¿Qué requisito debe darse para que exista la vida? Para que en un planeta pueda existir la vida. ¿Dónde pueden darse estas condiciones? Es decir, si miramos a nuestro entorno astronómico, ¿dónde pueden darse estas condiciones? ¿Cómo la estamos buscando? ¿Y cuáles son los próximos pasos? Sabemos cómo la estamos buscando y en los próximos años qué vamos a hacer. Y finalmente, la última parte será una pregunta que lanzó Fermi hace años. ¿Hay alguien ahí? En el sentido ya de si hay vida inteligente. Pues empecemos por lo más sencillo. ¿Qué es la vida? Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Pues Calderón de la Barca decía una ilusión, una sombra, una ficción. Yo creo que esta no nos vale, está muy bonita, pero no nos vale para buscar vida en el universo. Bueno, los hindúes, la vida es cada uno de los estados de reencarnación. Tampoco esto nos va a valer de mucho. Para la NASA, aquí ya entraríamos una forma un poco más rigurosa de intentar buscar la vida, primero definirla, pues la vida es un sistema químico autosostenido capaz de evolución darwiniana. Tampoco me acaba a mí de convencer. Yo al final he hecho ahí un refrito de una definición que, como todas las definiciones de las cosas grandes, es una definición incompleta, pero creo que es suficiente para responder a lo que aquí buscamos. Es decir, la vida es un organismo, es el organismo vivo que es aquel que está dotado de macromoléculas y las macromoléculas contienen esos componentes y ya veremos por qué. Bueno, realmente es porque toda la vida que conocemos en nuestro planeta, de todos los tipos, tienen estos componentes, al menos tienen este conjunto de componentes y no es por capricho. Y estos componentes tienen que tener otra peculiaridad. Estos componentes, como parte de moléculas, tienen que tener la capacidad de autorreplicarse y a su vez estar envueltos de algo, de una capa que les separa del medio que les rodea. Entonces, esta es una definición no rigurosa, pero muy práctica, porque nos va a ayudar a responder de qué es la vida, cómo la buscamos. Bueno, pues lo que sabemos que toda la vida que conocemos en nuestro planeta Tierra, que es el único que conocemos donde hay vida, pues el 99% de las sustancias que consideramos vivas, las moléculas que lo forman son mayoritariamente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. El HO está claro, el HO pues forma parte del agua y el carbono, cualquier molécula orgánica,
tiene que tener carbono porque es un tipo de molécula que permite crear macromoléculas. Sí, el carbono es la sustancia clave porque es la que permite construir moléculas extremadamente largas. Y el azufre, el nitrógeno, es que es la base de todas las proteínas, que son están en las proteínas, que son los ladrillos que constituyen cualquier sustancia viva. Y el fósforo es lo que es nuestro combustible. El fósforo es el combustible que le da vida, que genera energía al final. El ATP, varias sustancias químicas que están en que están en todos los seres vivos, son como la gasolina de cualquier ser vivo. Es al final cuando estamos metabolizando, cuando la célula está transformándose, cuando la célula está viva, pues la fuente de energía es el fósforo. Al final, moléculas de fósforo del tipo ATP y de ese tipo. Y después el azufre, que es un elemento fundamental porque son las moléculas más sencillas, que son los aminoácidos, pues es fundamental. Los aminoácidos todos contienen, entre otras cosas, aparte de los componentes anteriores, contienen azufre. Entonces, si vemos todo esto, es lo que se necesita para formar un ser vivo. Pero claro, si uno va y esto lo quisiese comprar por ahí, es decir, bueno, pues yo necesito 80 kilos, que el 99% va a ser oxígeno, carbono, hidrógeno. Bah, pues el hidrógeno y el oxígeno tienen un valor muy baratito porque meto agua, nitrógeno, tal. Puede decir, de lo que estamos hechos, pues valdría, si fuésemos como componentes separados, pues nos costaría muy poquito, nos costaría unos cuantos euros. Es decir, pero no nos vendemos al peso. La clave, lo que hace a los seres vivos especiales es la complejidad, no es las moléculas que nos forman, no es los componentes, los átomos que nos forman, sino cómo están estructurados. Y esto es lo que se llama la complejidad. Y eso es lo que vale caro. Es decir, lo mismo que tenemos un móvil, si vemos un móvil, el móvil, los componentes por separado a lo mejor valen 20 euros, pero lo que hace al móvil es la complejidad que tiene, las estructuras que lo forman. Y eso es lo que de verdad le da valor añadido. Y eso es lo que a nosotros nos da valor añadido. No los componentes que tenemos, sino cómo están estructurados para generar complejidad. No voy a entrar en esto, quizás al final diga por qué he puesto ahí, que es una medida de la complejidad, pero no voy a entrar en esto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿y cómo lo estamos buscando? Pues la verdad es que vida fuera de la Tierra, desde hace muchos años, estamos buscándola primero en nuestro sistema solar, y lo estamos haciendo con el empleo de satélites de diverso tipo. Realmente lo primero que buscamos en nuestro sistema solar, primero buscamos simplemente analizar los componentes, saber de qué están hechos los planetas que nos rodean. Y en particular, pues hemos visitado sobre todo, pero no exclusivamente, al que mejor conocemos es a Marte. Por una razón práctica, es el que nos es más sencillo ir, pero además es que tiene otras ventajas. También conocemos a Venus, también lo hemos visitado. De hecho, hemos visitado ya, de una u otra manera, todos los planetas, los definidos como planetas de nuestro sistema solar. Y además al que se les catalogó como planeta también lo hemos visitado, que es Plutón. Pero de los planetas que hemos visitado, sin lugar a duda, el mejor candidato para encontrar vida es Marte. Pero fijaos, estamos hablando del mejor candidato para encontrar vida y resulta que es que en sí mismo las condiciones son extremas. Hay en zonas de Marte que en el verano marciano pueden llegar a 20, 30 grados. Es muy raro, pero hay zonas de Marte en determinados momentos del año que sí tengan esa temperatura, pero la mayoría de Marte es muy frío. Y algo muy importante, la atmósfera marciana es la centésima parte de la presión de la atmósfera terrestre, es decir, realmente es una atmósfera muy tenue. Y además es súper rica, el principal componente de esta atmósfera tan tenue es el CO2, el dióxido de carbono, ¿no? Que tanto ahora aquí odiamos, aunque no hay que matizarlo, es fundamental para
para que exista vida también tiene que haber atmósfera con CO2, siempre y cuando no se pase. Tiene que estar, ese es el tema de la vida, que se tienen que dar condiciones de equilibrio. Fijaos, el salto más importante en búsqueda de vida, pues se está dando ahora mismo con una sonda que aterrizó o amortizó hace justo ahora un año, Perseverance. Y es una sonda norteamericana que aterrizó en un lugar muy particular, que es Jezero. Jezero es un cráter enorme que se había elegido porque todas las indicaciones, toda la forma geológica que tienen, nos hacen presuponer que esto fue un lago. Por eso en lo que estoy proyectando, pues se ve claramente no, es una impresión artística, es un lago, ahora está seco, pero aquí es como imaginamos que en algún momento fue este cráter, era un cráter de impacto y todos los indicios es que ahí en algún momento hubo agua. Entonces, la sonda Perseverance está analizando lo que se suponemos que fue un lago y los análisis que ha hecho parecen confirmarlo. Inequívocamente hay rastros de agua y de sales. Dos elementos imprescindibles para la vida. Pues luego ya estamos avanzando. Pero fijaos, donde nos ha sorprendido más es en más la posibilidad de vida en sitios que ni imaginábamos. Por ejemplo, en particular nos llama la atención dos satélites de nuestro sistema solar, bueno, en este caso Encelado es un satélite de Saturno, que fijaos, Saturno es extremadamente frío, sin embargo contiene un satélite que es Encelado, que ahí tenéis unas imágenes artísticas, pero aquí hay algunas imágenes que son fotos reales, no sé si me ve el ratón, pero donde marco con el ratón y la imagen principal es una foto real. Tiene como géiseres gigantescos que lanzan agua a decenas de kilómetros de altura, lo que indica que aunque este satélite sea frío por fuera, dentro tiene algún tipo de fuente hidrotermal que lo hace caliente. Entonces podría suceder que debajo de una capa de hielo muy gruesa, de unos 5 kilómetros, aunque tiene fracturas, y hay sitios que de hecho se escapa el vapor, pues podría existir algún tipo de vida aquí dentro. Siempre hablamos de vida muy elemental. Hablaríamos de procariotas, las bacterias más sencillas que existen, o arqueobacterias. Es lo más que podemos esperar que puedan existir aquí, o que creemos. No una vida compleja, pero podría existir. Mirad cómo se piensa que es Encelado. Y esta fue una gran sorpresa. Que es otro de los elementos fundamentales, que tiene que existir agua. Hay un consenso general que para que exista vida, por lo menos para que se inicie la vida en algún momento, las reacciones químicas que dan lugar requieren necesariamente la presencia de agua, ¿no? Fijaos, el siguiente candidato es Europa. Europa es un satélite de Júpiter que de nuevo tiene una capa de hielo enorme, pero suponemos no, hay indicios más que claros de que debajo de esta capa de hielo hay una capa de hielo helada, pero debajo de él hay al menos una capa líquida que puede tener 100 kilómetros de profundidad. Pensemos que el agua en la Tierra, en los océanos, el promedio es 4 kilómetros y la zona más profunda no llega a 11 kilómetros. Pues suponemos que la Luna Europa tiene hasta 100 y pico de kilómetros de profundidad. Entonces ahí suponemos que en esa cantidad de agua podría existir vida. Y hay algún proyecto para en unas decenas de años lanzar algún submarino pequeñito, robotizado, que pueda desplazarse dentro de esta enorme capa de agua. Esto sería en lo que estamos avanzando ahora. Fijaos, y estas imágenes son del que en principio fue el principal candidato para vida, ya no lo es, pero fue cuando empezó la carrera espacial o tal, pues el primer objeto en visitar era el primer planeta, junto con Marte, fue Venus. Y
porque Venus es algo curiosísimo. Venus tiene casi exactamente, es el planeta más próximo a la Tierra y tiene casi exactamente el mismo tamaño de la Tierra. Es algo curiosísimo. Tiene 12.000 kilómetros de diámetro, unas decenas de kilómetros de diferencia con nosotros, con la Tierra. Fijaos, durante mucho tiempo se descartó la posibilidad de vida porque en la superficie de Venus hay temperaturas de 500 grados, la presión es brutal, es casi de 100 atmósferas, una atmósfera corrosiva, ácida. Sin embargo, recientemente se ha puesto de nuevo de moda porque en la atmósfera a cierta altura, 50 kilómetros de altura, la temperatura no es extrema, ya estamos hablando de 30 a 40 grados. Y se ha observado la presencia de fosfina, o por lo menos podría existir la fosfina, la fosfina es un subproducto de reacciones biológicas, o así es como la única forma que la entendemos que pueda proceder, aunque se especulan otras posibilidades, pero podría ser un subproducto de la vida. De hecho, cuando vamos a los sitios al lado de una charca que huele muy mal, el olor suele ser la fosfina. Bueno, pues aquí lo primero es que no estamos seguros si hay fosfina, pero los análisis que se han hecho de los espectros de luz, los espectros electromagnéticos que nos dicen la composición, dice que podría haberla, y entonces en los próximos años vamos a volver un poco a analizar, a mandar sondas, a analizar la atmósfera venusiana para ver si no es un planeta tan muerto como pensábamos, aunque sí pensamos que Venus, ahora desde luego que no, pero en su origen, hace 4.500 millones de años, el mismo que la Tierra, pudo ser un planeta que se debió parecer bastante a la Tierra en aquella época. Entonces, quizás en sus primeros cientos de millones de años pudo contener vida. Claro, hay otra cosa que también podemos decir, que no tengo puesta transparencia, pero sí la voy a comentar. También nos han llegado meteoritos, y en determinados meteoritos se observa la presencia de aminoácidos, y los aminoácidos no son vida en sí mismos, pero son moléculas que reaccionando entre sí o generan, por ejemplo, péptidos y que a su vez pueden acabar en proteínas. Entonces son como elementos fundamentales, y entonces en determinados meteoritos han encontrado los aminoácidos, y se piensa que en el polvo extraplanetario, en todo el polvo que existe en el sistema solar y más allá, y en las propias cometas y incluso en las nubes que hay en nebulosas, pues se han visto restos de la posible presencia de aminoácidos. En algún caso no es posible. Por ejemplo, el meteorito de Murchison que se encontró hace años, pues contenía inequívocamente presencia de aminoácidos, y recientemente las visitas a cometas han detectado la presencia de aminoácidos. O sea, que algunas de las moléculas que forman la vida son más abundantes de lo que se piensa. Y no. Claro, decimos, bueno, ya hemos analizado nuestro sistema solar, pero la siguiente pregunta es, bueno, ¿y más allá de nuestro sistema solar? Bueno, lo primero es, voy a pasar muy por lo alto, pero cuando uno va a buscar vida, pues hay una famosa fórmula que se hizo hace muchos años y que se ha ido retocando, pero que más o menos sería lo siguiente. La fórmula no es complicada, simplemente es un indicio de cómo tenemos que buscar. Por ejemplo, tenemos que hacernos varias preguntas. La fórmula no es otra cosa que preguntas. Dice, necesitamos conocer, para ver si hay vida, lo primero que tenemos que conocer es cuántas estrellas hay. Bueno, es una pregunta que más en nuestra Vía Láctea. Pues más o menos una respuesta que ya conocemos, que hay entre casi 1 billón de estrellas, entre 400.000 y probablemente hasta 1 billón de estrellas. Hasta hace poco se contabilizaban menos, pero cada vez lo que se sabe es que abundan mucho las estrellas pequeñitas, que no estaban contabilizadas. Con Gaia, Gaia ha sido un súper telescopio que se ha utilizado para buscar y medir la posición de las estrellas en la Vía Láctea. Pues sabemos que hay, desde luego,
probablemente más de 200.000 millones de estrellas, y yo me inclino a pensar que estamos por encima de las 500.000 millones de estrellas. Pero claro, la siguiente pregunta es, ¿y de estas estrellas cuántas tienen planetas? Y cada vez la cosa se va restringiendo, pero decimos, bueno, pues cada vez sabemos que muchas estrellas, quizás la mayoría de las estrellas tienen planetas. Es curioso, la pregunta hace unos años, 25 años, se pensaba que los planetas eran raros, que las estrellas con planetas eran infrecuentes. Sin embargo, ahora cada vez más, pues lo que se sabe es que prácticamente la mayoría de las estrellas van a tener planetas. Ahora, las cosas ya empiezan a ser más complicadas cuando vamos de aquí para abajo. Dice, bueno, y de estos planetas, ¿cuántos están en zona habitable? Eso lo explicaré ahora. ¿Qué es zona habitable? Simplemente daré una cosita. Diré que una zona habitable es aquella en la que puede existir agua líquida en la superficie. También nos podemos hacer una pregunta. Esta la voy a obviar por ahora, la voy a contar después. Y después, no basta con que esté en la zona habitable, porque un planeta como Saturno nos vale de poco que si está en zona habitable, porque en él mismo no puede haber vida. Necesitamos planetas rocosos, del tipo de la Tierra. Y claro, y de estos planetas rocosos que a su vez estén en una zona habitable, es decir, una zona con agua, ¿cuáles pueden contener vida? Y vida, pero claro, la cuestión es que vida elemental, tipo bacterias procariotas, que son las más elementales, pues quizás puedan ser frecuentes, pero la cuestión es, ¿y vida compleja? O sea, ya eucariotas, organismos pluricelulares, esto ya cada vez, ya veremos que la probabilidad va siendo cada vez menor. Y que estas condiciones de vida se hayan mantenido durante miles de millones de años, ahora lo comentaremos después, pero esa es una condición importante, que no solamente se tienen que dar condiciones para la vida, sino que se tienen que dar durante mucho tiempo. Bueno, entonces ya para responder a la primera pregunta de alguna forma la hemos ya respondido, aunque lo voy a poner ahora con cifra, y es que sabemos que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Tenemos que buscar que sean planetas rocosos, o sea, planetas rocosos normalmente son los más interiores, los más próximos a las estrellas, aunque hay muchos super Júpiter que son gaseosos, que no cumplen esta condición, pero tiene que ser planetas que tengan superficie sólida. Digamos que la mayoría de los planetas que se encuentran son planetas gaseosos, que tienen una gran superatmósfera, son gaseosos. Pero para que se dé la vida necesitamos planetas rocosos, que puedan contener agua. Bueno, esto lo voy a pasar, esto también lo voy a pasar y decir que también, por ejemplo, tenemos que buscar planetas, esta es nuestra galaxia vista desde lejos, y tenemos que buscar nuestra galaxia en zonas, probablemente no tiene mucho sentido buscar planetas en el núcleo de la galaxia porque va a ser tan activa que aunque haya planetas rocosos, pero la vida ahí duraría poco porque continuamente hay emisiones de rayos X, las condiciones son muy violentas. Entonces, las condiciones mejores son en los brazos que estamos aquí, como el de Perseo, como el de Sagitario, que están a media distancia, más de 10.000 millones de kilómetros del centro de la galaxia. Ahí son zonas de acumulación de estrellas donde son las mejores para buscar planetas rocosos que puedan estar en la zona habitable. Aquí hago una disquisición un poquito con más detalle, pero voy a pasar por ella por alto y voy a entrar un poco al tema que es más importante, que es lo de qué es zona habitable. Pues fijaos, para concretar, en nuestro sistema solar, la zona habitable entendemos aquella que se pueda dar agua, vida en la superficie, y más o menos va desde la distancia un poco de Venus hasta Marte. Es decir, de todo lo que es un sistema planetario, solo hay una parte en la que se pueda dar agua en la superficie. Pero además tenemos que pensar otra cosa. No puede ser un planeta que siga una órbita muy elíptica, que una zona, el agua esté líquida y durante otro periodo de su vuelta alrededor del Sol se enfríe, o de la estrella, se enfríe extremadamente y se hiele. Necesitamos que las órbitas estén
de forma más o menos constante, sigue una órbita más o menos circular en torno a la zona habitable. Y hay que decir que, por ejemplo, en nuestro planeta, en nuestra estrella, que es de tipo G, el Sol de tipo G, pues son estrellas que tienen una zona potencialmente habitable relativamente extensa y que son estrellas que duran mucho, pero no muchísimo. Este es el caso del Sol, la estrella G. Estamos encontrando cada vez más que quizás son lugares más interesantes, estrellas más pequeñas, como son enanas rojas. Enanas rojas, eh, incluso de tipo M, son estrellas muy pequeñitas, pero que tienen una peculiaridad, que las condiciones de habitabilidad, aunque en una franja estrecha, se puedan dar en un periodo de tiempo mucho más largo que en el Sol. El Sol está a mitad de vida y tiene 4.500 millones de años, mientras que estos planetas, pero estos planetas potenciales en este tipo de estrellas podrían estar en condiciones propias para la vida durante decenas de miles de millones de años. Entonces esto nos hace pensar que no debemos centrarnos en estrellas como la Tierra, sino que debemos buscar también planetas en estrellitas más pequeñas, porque en principio son muy interesantes para buscar la vida en ellas, pero tienen un problema. Estas estrellitas pequeñas, aunque que pueden contener y contienen planetas telúricos, es decir, sólidos, sin embargo, están tan próximos a la estrella que aunque la temperatura sea baja, la temperatura sea comparable a la Tierra, sea 20 grados, sin embargo, le llegan muchos rayos X. Y esto puede ser un problema para la vida. El rayo X es destructor de las reacciones químicas. Al ADN o al ARN los destrozaría un uso continuado, una inversión continua a exposición a rayos X. Bueno, lo sorprendente es que estos datos son de ayer o antes de ayer. Pues en este momento ya conocemos 5.000 planetas prácticamente seguros. De ellos, y hay más, hay 5.000 seguros y 9.000 probables en total. Y hemos encontrado que en la mayoría de las estrellas que hemos buscado, cuando hemos encontrado un planeta, normalmente hemos encontrado más de uno. O sea, hablamos ya de sistemas planetarios. Aquí podéis ver lo que hemos encontrado hasta ahora, dividido. Y vemos que planetas, la mayoría son planetas gigantes. Y los planetas que nos interesan, de estos 5.000 que hemos encontrado, 186 serían tierras, en el sentido de que sean planetas sólidos. Los otros serían líquidos, sobre todo gaseosos y algunos supercalientes. Es decir, que aquí estamos viendo que hay muchos planetas, hay menos planetas, muy poquitos en principio, con condiciones terrestres, pero quizás no es que haya pocos, simplemente que es que nos resulta mucho más sencillo encontrar planetas gigantes que planetas terrestres. Entonces, una cosa que tenemos que afinar es la detección de planetas de tipo terrestre, en el sentido que he dicho, sólido. Y son, a lo mejor hay tantos como gigantes, pero como son pequeñitos, son mucho más difíciles de observar. Entonces, los medios de observación deben ir encaminados justo a esto, a detectar estos pequeños planetas. Y en ese sentido, primero simplemente buscábamos planetas y ahora buscamos planetas terrestres. Y hay algún satélite especializado en detectar. El primer satélite, Hiparco, Kepler buscaba detectar cualquier tipo de planeta. Y ahora ya se han lanzado algún satélite especializado en buscar planetas terráqueos. Bueno, no voy a entrar aquí en el detalle de cómo se buscan los planetas, porque eso es sería casi otra charlita. Simplemente digamos que la mayoría, pues es el método que se conoce como método del tránsito. No voy a, que es el de Kepler, que este simplemente es muy apropiado, por cierto, para los astrónomos aficionados, porque esta técnica se puede emplear con un telescopio bueno de un astrónomo aficionado, que es
es la pérdida de luminosidad que experimenta una estrella al pasar delante de ella un planeta que lo orbita. Este es el método más fácil de aplicar, pero también nos proporciona poca información. Bueno, no voy a entrar en detalle de las otras técnicas porque no es el objeto de la presentación de hoy. Voy a centrarme en lo que para mí ha sido el descubrimiento más importante, y es que en una estrella, en una enana roja relativamente próxima a la Tierra, la enana se llama TRAPPIST, está solo a 41 años luz de la Tierra. La luz tarda en llegar 41 años, que es poquísimo en tiempo astronómico, aunque si fuésemos con una nave espacial tardaríamos cientos de miles de años con la tecnología actual. Pero fijaos, el sistema TRAPPIST, lo veis arriba, resulta que tiene más planetas terráqueos que el propio sistema solar. Arriba veis lo que se ha detectado hasta ahora. Se ha encontrado en esta estrella, se ha encontrado 7 planetas, y veis que son parecidos a la Tierra en cuanto a tamaño. Curioso. Entonces esto ha sido una primera cosa que nos dice, oye, a lo mejor resulta que las enanas rojas contienen muchos planetas y planetas terráqueos. Fijaos que esto es un descubrimiento sorprendente. Simplemente ahí lo veis a primera vista. Veis, pues es que aquí hay una cantidad de planetas ahí cerquita, terráqueo. La contrapartida es la siguiente, que aunque de ellos, de los 7, se estima que unos 4 pueden estar a la distancia en lo que se llama zona habitable. Sin embargo, el problema que existe es el que os he dicho antes, y todavía, que es el que estos planetas, aunque la temperatura sea adecuada para tener agua, pues que tenga vida estable va a ser difícil, porque están muy sometidos a rayos X, a fulguraciones estelares. Su propia estrellita emite continuas fulguraciones que quizás permitan la vida, pero no una vida prolongada. Estamos siempre hablamos con mucha inseguridad porque estamos en plena investigación de estos fenómenos, y simplemente yo aquí lo que planteo son los interrogantes que hay. Simplemente os digo eso que estoy comentando, que por un lado es una buena noticia, si entendemos como yo lo entiendo, buena noticia que haya vida, pero por otro lado la posibilidad de que se desarrolle una vida compleja la vemos difícil. Pero bueno, que simplemente tan cerca de la Tierra ya haya tantas planetas del tamaño de la Tierra no deja de llamarnos mucho la atención. Por ir a uno de los últimos artículos, haciendo un estudio de los planetas que hay, un estudio probabilístico, pues llega a la conclusión de que en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, pues podría haber 300 millones de planetas potencialmente habitables. Esto siempre es con unas incertidumbres enormes. Podría haber a lo mejor entre 300 y 3.000 millones. Pero bueno, 300 millones de planetas potencialmente habitables, lo que en principio es una cifra gorda. Pero claro, dicen, de estos planetas potencialmente habitables, ¿cuántos contienen vida o pueden contener vida? ¿Y cómo podemos saberlo? Pues fijaos, este es el próximo paso, y el próximo paso lo estamos dando justo ahora mismo. Lo podemos tener indicios si hay vida mediante el análisis de las atmósferas, y aunque parezca sorprendente, vamos a poder muy pronto analizar la composición atmosférica de muchos planetas. ¿Cómo? Pues fijaos, aquí lo pongo, aquí en la transparencia siguiente. La luz de la estrella alrededor de cuál está el planeta, al atravesar la atmósfera, pues y nosotros después a hacer un espectro, un análisis espectral de la luz que nos llega de ahí, vamos a poder saber la composición de la atmósfera. Y en eso va a tener mucho que decir el James Webb, el supertelescopio que está ahora ajustándose, ya está en órbita, está en el punto de observación apropiado, y ahora mismo en este momento lo que se está es ajustando su conjunto de
de pequeños espejos que conjuntamente forman un superespejo de 6,5 metros, que especialmente orientado al infrarrojo. Pues este supertelescopio, que tiene varias funciones, una de las funciones es que nos va a permitir analizar las atmósferas. Y la observación de la atmósfera va a ser una de las grandes indicadores de la potencial existencia de vida. Por ejemplo, si vemos una atmósfera rica en oxígeno, el oxígeno en un planeta pequeño, no se concibe un mecanismo que no sea a través de algún tipo de bacterias, como ocurrió en la Tierra, de las cianobacterias que emitieron oxígeno. No hay un mecanismo natural de crear una atmósfera rica en oxígeno en detrimento de otros elementos. O, por ejemplo, metano. Metano puede haber como hay en Urano, pero que una atmósfera contenga metano y que este metano oscile con el tiempo, como ocurre, por ejemplo, en la Tierra, que el contenido de metano oscile con las estaciones, sería otra indicación de vida. Entonces, los próximos años, pues vamos a poder tener noticias si hay atmósferas que nos den indicio de vida. Lo que estamos ahí hablando ya de que al nivel a este nivel lo vamos a vivir ya, lo estamos viviendo ya y lo vamos a vivir en los próximos años. Lo siguiente es, la pregunta más complicada y para mí más difícil es, ¿cuántos con vida compleja? ¿Qué entiendo por vida compleja? Pues fijaos, por vida compleja entiendo lo que, por ejemplo, las eucariotas. O sea, por ejemplo, una célula eucariota ya es vida compleja, porque a su vez permitirían generar organismos pluricelulares. Y este salto es realmente un salto muy complicado y lo vamos a ver en la siguiente transparencia. Fijaos, nuestra Tierra, en nuestro sistema solar, estamos en 4.500 millones de años desde que se formó el sistema solar. Y le queda otro tanto. Pues fijaos, de toda esta vida, de toda esta gráfica que ponemos aquí, sabemos que existió vida. Imaginaos que la Tierra se forma en el año 4.500 millones. Pues sabemos que hace 4.000 millones de años, es decir, en términos relativos, poco después de formarse la Tierra, ya existía vida. Tenemos indicios ya, claro, de restos que nos indican que existió actividad biológica, por ejemplo, hay en zonas de Groenlandia, en rocas de Groenlandia, en rocas de Australia, que se han encontrado de que hace 3.800 a 4.000 millones de años. Sin embargo, el salto de esas primeras bacterias a las que también eran, por ejemplo, aquí hubo otro salto que fue las cianobacterias, que son las que permitieron de alguna forma ir enriqueciendo la atmósfera en oxígeno, a después las primeras procariotas, hubo de pasar al menos 2.000 millones de años. Y eso es lo que demuestra que quizás la vida es fácil, pero la vida compleja es difícil. Simplemente diremos también que hay un momento que las posibilidades de vida casi desaparecen. Por ejemplo, en nuestro planeta, y no por el CO2, no va a ser por el CO2, el aumento de temperatura por el CO2 que vaya aumentándose en nuestra atmósfera, sino porque nuestra estrella, de forma lenta, el Sol se va calentando, independientemente del CO2. Aquí hablamos de un calentamiento más sostenido y mucho más largo en el tiempo. Nuestro planeta, en otros 500 o como mucho 1.000 millones de años, la temperatura de la superficie pasará de 100 grados centígrados. Y eso a pesar del CO2, con CO2 o sin CO2. O sea, es la propia calor que nos va a ir llegando del Sol, que va cada vez, las reacciones que produce son cada vez más energéticas, de forma cada vez más lenta, pero probablemente nuestro planeta sea muy poco habitable dentro de 1.000 millones de años, si es que la vida llega a durar tantísimo. Lo que tenemos claro es que hay un momento en que las condiciones para la vida se harán muy difíciles. Aquí tenéis lo que os decía antes, pero mira, esta es la historia de la vida en la Tierra y fijaos, esto es desde los 4.500 millones de años hasta el presente. Fijaos que las eucariotas se originaron hace
hace 2000 millones de años. Aquí, esto es una ampliación, es decir, vemos que realmente, la vida compleja se ha originado hace relativamente poco. De los 4.500 millones de años, los primeros organismos pluricelulares tenemos existencia hace 500 millones de años. Es decir, en el 10% hasta durante el 90% de la historia del Sol, aquí todo lo que teníamos era bacterias. Y solamente en los últimos 500 millones de años tenemos vida pluricelular y este salto fue clave. Es decir, el paso de células, de bacterias simples a bacterias o células ya ordenadas con un núcleo, los que son las eucariotas, pues este fue un salto que yo creo que a veces se pasa por alto, pero es clave, este fue el clave. Bueno, y después hay que decir que lo que es un auténtico milagro es que se den condiciones estables de vida durante mucho tiempo, es decir, condiciones estables. Incluso la vida puede aparecer, desaparecer, pero para que os deis cuenta, nuestro planeta es milagroso en muchos sentidos. Estamos sometidos a la radiación solar continua, al bombardeo de la radiación cósmica y de las fulguraciones solares, que, por ejemplo, le quitó la atmósfera a Marte. Marte no tiene hoy atmósfera simplemente porque no tenía un núcleo capaz de generar un campo magnético intenso y ese campo magnético intenso protegerlo del viento solar, de todo lo que es el Sol, que nos parece tan plácido. Es tan plácido porque tenemos un campo magnético que nos protege. Es decir, un planeta tiene que estar protegido para que conserve sus condiciones de estabilidad durante años. Después, tener la suerte que tengas impactos con asteroides, que nosotros lo hemos tenido, pero que no sean que sea un super impacto que no destroce el planeta, que permita que destroce la mayoría de la vida, pero permita que siga existiendo vida. Aquí lo tenemos con cierta frecuencia de cada pocos millones de años, pero tuvimos uno muy grande hace 65 millones y hemos tenido otros posteriores. Pero si en vez de tener 10 kilómetros hubiese tenido 20, hubiese acabado con toda la vida de la Tierra. En fin, y más cosas que se tienen que dar. Es decir, que incluso la propia tectónica de placas, por ejemplo, que no está presente en Venus, es decir, eso de tener un planeta que se va renovando continuamente y que va permitiendo que haya reacciones químicas que vayan cambiando, también son elementos necesarios para la vida compleja. Bueno, es decir, nuestro planeta está sometido a muchas extinciones. Cualquier planeta que aspira a tener vida compleja debe de aguantar muchos años y superar las potenciales extinciones a las que estará sometido. Entonces, estos 300 millones de planetas potencialmente habitables, ¿cuáles tendrán o han tenido éxito para llegar a vida compleja? No lo sabemos. Sí, es difícil, no lo sabemos. Pero una vez que se ha formado vida pluricelular, vida compleja, lo que hay algo que juega a favor y es la selección natural. El sistema darwiniano que sabemos que probablemente sea una ley universal, no solo de nuestro planeta, contribuye a la mejora de las especies. Por ejemplo, el propio descubrimiento del sexo fue un elemento fundamental que ha permitido que las especies se perfeccionen. Y esto nos da otra indicación. Es curioso, pero tal vez en los sitios que exista vida compleja, la vida, pues, haya vidas que se parezcan un poco a la de la Tierra. Y lo tenemos como ejemplo en la propia Tierra. Tenemos que existen marsupiales en Canadá, por ejemplo, en Canadá estoy hablando, o en el norte de Estados Unidos, y existen en Australia, sin que haya existido conexión entre ellos. Es decir, de alguna manera es lo que se llama evolución convergente. O podemos ver también la vista. La vista no es algo, el poder ver no es algo especial, es sorprendente. Se ha creado de forma independiente muchas especies. Entonces, la propia selección natural, si una vez que exista la vida evolucionada, pues probablemente acaben esos seres que potencialmente existan, seguramente que acabarían oyendo, acabarían viendo sin lugar a dudas.
porque parece ser que es un común, es lo que se llamaría, lo he dicho, evolución convergente. Y hasta aquí es lo que podemos responder. Ahora ya en estos minutos finales simplemente nos podemos hacer ya algo que entra ya en la ciencia ficción y decir, bueno, y de toda esta vida, ¿hay alguna que pueda haber formado una civilización tecnológicamente avanzada? Bueno, digamos que en nuestro planeta llevamos 4.500 millones de años y tenemos la suerte de estar en los 100 años en los cuales hemos creado una tecnología capaz de transmitir señales en la radio. Es decir, ahora mismo nuestro planeta, si nos están escuchando, las primeras ondas de radio que indican que hay aquí una civilización tecnológica se emitieron hace 100 años. Por lo tanto, nuestra señal como evolución avanzada la podía detectar un planeta que estuviese con otra tecnología avanzada muy próximo a nosotros. Seguirá avanzando, toda esta señal se irá desplazando y quizás dentro de unas decenas, de miles de años, estas señales llegan a alguna civilización potencialmente avanzada. Pero en sí mismo lo sorprendente es que en todo en nuestra historia tan enorme como Tierra, incluso como hombres, estamos estamos en el periodo único en 100 años en los que el hombre ha conseguido una civilización realmente avanzada. Y la siguiente pregunta es, claro, ¿por qué? La siguiente pregunta es, bueno, ¿hay alguien ahí? Es la pregunta que se hacía Fermi. Y la verdad es que nosotros estamos intentando observar a ver si hay indicios de vida avanzada. Es decir, y la única vida avanzada, lo que somos capaces ahora de detectar, son estos, señales electromagnéticas. Y hay algún proyecto como el SETI, que estamos a la escucha, sabemos que es improbable, pero hay un proyecto que está analizando señales con poca esperanza, pero hay que hacerlo. A ver si nos llega alguna señal de transmisión de televisión, algo de alguna civilización potencialmente avanzada. Esto se está haciendo ahora, sabiendo que las probabilidades son muy pequeñas. No voy a contar el proyecto SETI, incluso hay proyectos, no voy a entrar en hacerlo demasiado largo, voy a entrar en algo un poco más especulativo. Fijaos, hace muy poquitos años pasó por el sistema solar Oumuamua. Oumuamua es, en principio, todos los indicios es que es un asteroide, pero un asteroide muy peculiar, y es que se aceleró un poquito al irse alejando de la Tierra. La explicación más lógica es pensar que tiene que haber algún mecanismo natural que lo favorezca. Ha habido algún astrónomo muy relevante que ha propuesto que probablemente estemos no con una nave tripulada, pero que a lo mejor podría ser una explicación, podría ser una nave no tripulada o restos de una potencial civilización. Yo no la creo, pero bueno, él lanza esa hipótesis de, bueno, es un asteroide con una forma muy rara, sabemos que tiene una forma un tanto extraña, que es muy liviano, sabemos que es muy liviano, extremadamente liviano, y que se está acelerando lentamente. Bueno, yo creo que hay explicaciones naturales que no requieren entrar en la especulación de si esto es en sí mismo restos, como nosotros lanzamos satélites, si esto es algún resto de algún satélite o una civilización de hace cientos de miles de años. Bueno, es una propuesta interesante y ahí está. Lo que desde luego no creo es por lo menos lo que se ha difundido, es que lo que se le llaman ovnis tengan algún fundamento. Yo las imágenes que se han transmitido, incluso que ha liberado, desclasificado el gobierno de Estados Unidos, yo las he visto y me parecen recurrir a que para explicar esto sean potenciales naves extraterrestres, a mí, si es en base a lo que se ha transmitido, es puramente especulativo, no tiene ningún sentido. Y además me hago otra pregunta, que es casi la final, es si realmente hay vida súper avanzada, probablemente ya no sea vida de carbono, hidrógeno y oxígeno,
probablemente si nosotros, nuestros sucesores siguen aquí dentro de decenas de miles de años y no tanto, pues probablemente no van a ser organismos como nosotros, que somos débiles, duramos poco, sino que hablaríamos ya de otro tipo de vida eh, mm, que no sabemos cómo sería. Probablemente, desde luego, si queremos ir a una estrella, unos seres tan débiles como nosotros, que duramos tan poco y todo eso, lo veo difícil. Pero claro, si planteamos qué será de nosotros, de nuestra civilización dentro de 1000, 100.000 años, que no es nada, pues no sabemos. Yo aquí cierro esto con una frase de Arthur Clarke, el de 2001 y de espacio, que decía: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y eso es lo que yo pienso, que si seguimos avanzando y buscamos civilizaciones más allá, probablemente ni siquiera las detectaríamos, porque su tecnología estaría tan lejos de la nuestra que ni siquiera a lo mejor seríamos conscientes de que estamos ante tecnología súper avanzada. Y bueno, yo ahora simplemente, si queréis hacer alguna pregunta, que es lo mejor, pues es a lo que me reservo, para que hagáis cualquier pregunta que queráis hacer. Pues la verdad es que es Gracias, Guillermo. un tema increíble, porque yo una vez que leí que decíamos que estábamos en el punto exacto, a la distancia perfecta, con un planeta perfecto, como que no era tan fácil que hubiera otro igual para que la vida fuera como nosotros. Eso es complicado. Bueno, pero lo que hombre, eso es una por un lado, pero por otro lado estoy diciendo que eso es cierto, pero por otro lado tenemos que hay cientos de millones de planetas solo en nuestra galaxia, y que la capacidad de adaptación de la vida es enorme. Es decir, yo creo que vida avanzada es improbable, o vamos, que puede existir, pero lo difícil para mí es que puede que exista vida muy avanzada, incluso tecnológica, en nuestra propia galaxia. Lo que veo difícil es que coincidamos en el tiempo. O sea, el fenómeno más extraño es que en este momento existamos, por ejemplo, podía haber 30, hay cálculos por ahí que hablan de que podríamos existir 30 o 40 civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia, pero que llegamos a estar en contacto entre nosotros, eso ya es como mucho más difícil. A lo mejor el planeta con vida avanzada está a 6.000 años luz, a lo mejor cosas de esas. Es decir, pensar todo el recorrido que yo he hecho ahí y decir, ojo, que es que estamos en los 100 años de vida avanzada, que puede haber seguido otros planetas una vida parecida a la nuestra, pero que al final coincidamos en el tiempo, ahí es donde yo soy más negativo. Es decir, que podamos coincidir en el tiempo y que podamos comunicarnos entre nosotros. Eso es lo que veo como... coincidir en las características, ¿no? Que como que pensamos que nos vemos a nosotros mismos y es lo que comparamos para buscar, entonces son más complicados. Claro, hombre, yo he intentado usar argumentos lógicos dentro de lo que es el conocimiento actual. Aquí pongo simplemente una estadística que se ha publicado recientemente, que dice que, bueno, que haciendo una serie de suposiciones, pues en este momento podrían existir, esto es puramente especulativo, se ha publicado en revistas serias, podría existir un mínimo de 4 civilizaciones avanzadas hasta 220, pero con una distancia promedio de 17.000 años luz entre nosotros y con un tiempo de comunicación de 6.120 años luz. Es decir, que si nos comunicásemos con ellos, pues la ida y vuelta de la señal serían 12.000 años. Bueno, pero en cualquier caso siempre me reservo la especulación al final, que si hay una civilización muy avanzada, pues tenemos siempre que hacernos esa pregunta. Eso es con lo que sabemos, y esto es puramente especulativo, pero no sabemos que si nosotros seguimos aquí dentro de 10.000 años y ha seguido el avance, que yo no lo tengo ni mucho menos claro, no es una cosa clara, la civilización griega se fue al garete, la civilización el Imperio Romano se hundió, y aunque ahora estamos en una zona de progreso, nadie indica que este progreso sea indefinido, pero imaginamos que sigue siendo creciente,
a dónde podremos llegar. No lo sé. Yo siempre también he pensado que el factor tiempo es el problema. Y lo que he intentado un poco explicar es lo que ahora sabemos y lo que podemos hacer, que no es poco, es sorprendente. Lo que hemos aprendido en los últimos 20 años es increíble. Pues si queréis, cualquiera que quiera hablar, solo tiene que abrir su micrófono y preguntar, aprovechar. Yo cualquier pregunta aquí estoy a lo que queráis preguntar cualquiera. Pero yo he escuchado que el James Webb no tiene tiempo mucho dedicado a observación planetaria, ¿no? Para localizar atmósferas. Va a haber mucha competencia. El James Webb va a estar muy reclamado. Hay otros proyectos más orientados. Yo confío en va a haber otros satélites más especializados en los próximos años en la búsqueda de atmósferas. Hay varios proyectos. El James Webb como el que ya está ahí. El James Webb va a haber como en todos los años una serie con frecuencia de proyectos que se ofrecen y de momento la búsqueda lo van a tener preferencia pues lo que es el avanzar lo más distante en el tiempo, es decir, buscar sobre todo cómo eran las galaxias hace 13.500 millones de años, pero también va a tener tiempo reservado a las búsquedas de atmósfera, aunque para esto hay lo más normal es en un periodo relativamente razonable es lanzar telescopios específicamente orientados a específico. Y ahí puede haber más desarrollo de que se piensa, incluso desde la propia Tierra, es decir, con los supertelescopios de 30 metros probablemente puedan darnos aportaciones en ese sentido, porque cada vez la gente es más ingeniosa y descubre formas de hacer las cosas que cuando se crea un supertelescopio a uno no sabe cómo todavía hasta el partido que le va a sacar. O sea, yo sí creo que en un periodo razonable y no tan lejano vamos a poder empezar a saber de atmósfera de planetas pequeños, porque de planetas súper grandes ya hemos tenido alguna indicación de la composición atmosférica, todavía muy tenue de super Júpiter. ¿Alguna pregunta más? Son muchos los temas que hemos planteado aquí. Yo voy a decir una cosa, voy a decir un pensamiento. Mira, llevamos el despertar de la tecnología nuestra, humana, nosotros, llevamos apenas 60 años, 70, desde que empezamos a evolucionar tecnológicamente, ya hablando de cosas ya más. Y en 50 o 60 años, tú date cuenta que estamos hemos viajado prácticamente, no a los humanos, pero sí hemos explorado prácticamente el sistema solar entero, nuestro sistema solar entero, prácticamente poco se nos escapa, hemos llegado hasta Plutón incluso. Entonces, eso ha sido en 50, 60 años nomás. Imaginemos una civilización que no lleva 50 años, sino que lleva 50.000 años. O bueno, no hace falta ni siquiera tanto, 1000 años. Una civilización que lleve 1000 años evolucionando al ritmo que llevamos nosotros, ¿dónde podrá llegar el hombre en 1000 años? Si seguimos aquí, no nos destruimos nosotros o nos destruye cualquier cataclismo, cualquier historia. ¿Dónde podríamos llegar? Podríamos llegar yo creo que podría ser que haya, hombre, es filosofía también, pero ¿por qué no va a haber civilizaciones que se dediquen a viajar por la galaxia, aunque para nosotros sea totalmente eso inimaginable? Es mucha ciencia ficción, pero puede haber civilizaciones que estén viajando en nuestra propia galaxia o incluso de galaxia a galaxia con sistemas totalmente diferentes a los que nosotros podemos ni imaginar siquiera, incluso que ni los veamos siquiera porque llevan una tecnología que no podemos nosotros detectar siquiera, ¿sabéis? Bueno, Francis, lo que está en pantalla es la respuesta. Exacto. Exacto. Está en pantalla la respuesta. Sí, date play. Entonces, realmente, pero ahí yo creo que lo que podemos, ahí ya entramos en el mundo puramente especulativo. Y cualquier respuesta es válida, es opinable, no sabemos, ¿no? Pues ya veremos. Lo único que podemos ya es seguir avanzando en el camino lógico que es el que yo he planteado, que es lo que se está haciendo. Yo lo que he contado aquí es lo que, sin ser especulativo, que también tenemos que serlo, pero ya
estamos aprendiendo mucho y sabemos mucho más que sabíamos. Sí, claro, por supuesto. Y también, bueno, imagino que también podrá haber formas de vida que no solamente se basen en el carbono como nosotros, ¿no? Que se basen en cualquier otro compuesto. Yo no, yo eso ya sí que no. Yo ahí creo que no, que las formas de vida probablemente hay muchas razones que, salvo la vida post-carbono, es decir, la vida súper avanzada, si hablamos de vida por procesos naturales, no tiene ningún sentido hablar de otra vida que no se vaya en el carbono. Probablemente en el carbono, en las moléculas de ARN, probablemente esa va a ser una constante universal. Y eso es como las leyes de la física. La ley de la física sabemos que son las mismas aquí que a 13.000 millones de años luz. Y las de la química son las mismas. Entonces, las únicas moléculas capaces de generar macromoléculas son las basadas en el carbono. Es decir, hay razones químicas que nos hacen pensar claramente que cualquier tipo de vida, que es lo que yo planteaba aquí, vida natural, no vida evolucionada, pues va a estar hecha de lo mismo que de los componentes básicos que nosotros. Por lo que he dicho antes de que en sitios, probablemente si en la vida se ha generado en la Tierra más de un sitio, fijaos, toda la vida de la Tierra contiene estos componentes y hay razones fundamentales. Es la que estoy diciendo, las razones fundamentales son del tipo que he dicho, para crear macromoléculas. En los laboratorios no se pueden hacer cosas que no partan de estos componentes. Entonces, yo ahí no entraría. Yo no, ahí pero sí. no puede ser que la vida que conocemos, que está basada en el carbono y que por sí o sí tiene, para que forme esas macromoléculas, eso tiene que haber basado en el carbono, tiene que existir el carbono para que pueda crear esas macromoléculas. Pero no, puede ser que eso, no podría ser que en otro ambiente diferente, totalmente diferente a la Tierra, porque nosotros conocemos este ambiente nada más. En cualquier otro ambiente, imaginemos un ambiente totalmente diferente a la Tierra, que no tiene por qué ser exactamente igual que nosotros. No podría darse vida, aunque fuera, yo qué sé, unicelular o algo que no fuera basado. Ahí sí que te puedo decir que estoy convencido, no solo yo, sino yo creo que cualquier biólogo, cualquier químico, es que no conocemos lo que te he dicho, es como las leyes de la física. Conocemos la química. La química, sea la que sea, no son distintas. Será la misma en la Tierra que en cualquier sitio. La química, las leyes de la química, de las moléculas son como son, tienen las propiedades que tienen, y el carbono va a ser fundamental. No conocemos, podemos hablar un poco del silicio, pero no conocemos ninguna molécula capaz de crear moléculas largas. No sabemos en el laboratorio ni en ningún sitio, ni de forma intencionada. O sea, yo ahí sí parto, eso estoy convencido. Y no yo, sino está convencido cualquiera que... yo creo que todos los que estudian astrobiología y todo han llegado a esa conclusión de que es muy especulativo hablar de otras formas de vida que no sean estas. Mira. Bueno, que sí o sí, de sí o sí, lo que conocemos tiene que ser basado en carbono sí o sí, porque es lo fundamental, ¿no? Es como si diéramos el pilar. El pilar necesitamos, claro, necesitamos carbono sí o sí, es decir, y probablemente necesitamos el resto de los componentes. Se han hecho en los laboratorios, porque los laboratorios han podido reproducir condiciones, conocemos las condiciones para formar macromoléculas, conocemos todo esto, y no sabemos que los aminoácidos, el aminoácido está extendido, por ejemplo, lo sorprendente es que los aminoácidos están todos extendidos por todo el universo, por lo menos por el universo, y la podemos detectar, la podemos observar que probablemente en nebulosas y todo. Es decir, es que está extendido, y el aminoácido, por ejemplo, en particular, pues tiene el azufre, tiene todos los componentes que he dicho. Es decir, yo creo que esa va a ser una constante universal. En los propios
meteoritos que nos han llegado, pero sobre todo lo más importante es en las leyes de la química, es decir, que son universales, como es la ley de gravitación universal, lo que son las valencias, los tipos de enlaces, todo eso. No, tendríamos que hablar de otro universo paralelo, no, en nuestro universo va a ser así. O un compuesto químico que no conozcamos todavía, ¿no? Nos conocemos, no, ¿No? sea el compuesto químico que sea, que se genere de forma, yo ahí soy muy contundente, y no solo yo. ¿No podría existir otro compuesto químico que no conozcamos? Puede existir muchos compuestos químicos que no conozcamos, pero es difícil, no es difícil, yo no veo forma. Compuestos químicos que, porque no te lo permite la química, que permitan generar, porque lo que es claro que necesitamos moléculas largas, necesitamos imprescindible, es para almacenar la información. Hay una cosa que no he querido desviar aquí, porque podía haber planteado la charla en términos de que en el fondo la vida no es otra cosa que organismos capaces de grabar información y transmitirla, que esa es la clave. Y la forma que sabemos de grabar la información de forma natural es macromoléculas. Y si no está el carbono por medio, no sabemos crear macromoléculas. En fin, que yo ahí no, yo en eso, ahí no. Lo mismo que especulo, si hay vida más allá de la vida, será vida evolucionada. Ahí sí te lo admito. Que nosotros dentro de 1.500 millones de años, 1.000 años, 2.000, pues hayamos ido creando seres intermedios, que poco a poco acabemos creando humanoides hechos de otra forma. Eso sí, pero no de forma natural. La vida que podemos buscar tiene que partir de estos requisitos. Y yo creo que estamos... Se ha especulado, lo que tú has planteado ahora se ha especulado y la respuesta al final ha sido que no, que con las leyes de la química, que son universales, solamente se pueden dar con estas condiciones. Y tú, otra cosa, ¿tú crees que nosotros conoceremos o asistiremos al encuentro de vida en Marte o en yo sé, en Europa o eso? Hombre, no, vida, no lo sé, eso ya es especulación. A mí, quizás, yo creo que es posible que veamos, si no vida en sí misma, no lo sé, pero tal vez podamos detectar que ha habido actividad biológica y de hecho esto estuvo a punto de ocurrir y de hecho se lanzó como noticia en 1999, un meteorito que se encontró en el Ártico y que tenía origen en Marte, se analizó y durante mucho tiempo se pensó que algunas de las estructuras de ese meteorito tenían que haberse debido, era como un fósil de alguna bacteria. Después eso se ha diluido, pero durante un tiempo se pensó que ahí había restos de lo que en su momento había sido una bacteria y era un meteorito, el AL 8000, no me acuerdo el nombre exacto, entonces le pusieron un nombre, salió el propio presidente de Estados Unidos, que era Clinton, anunciando la noticia y después se ha diluido. Es decir, lo que yo sí creo que quizás una de estas ondas, si no encuentra en sí mismo vida activa, que eso ya no lo sabemos, pero quizás sí pueda encontrar restos de actividad biológica en Marte, porque lo que sí estoy convencido es que la vida elemental no es probable que sea frecuente y lo tenemos el ejemplo en la propia Tierra, lo que he dicho. Nada más formarse la Tierra, a los pocos millones de años ya había bacterias. Entonces debe ser relativamente, dándose las condiciones, debe ser frecuente. Entonces en Marte se dio, incluso en el propio Venus. Lo que pasa es que en Venus la habrá destruido la actividad de Venus, pero en Marte es posible y quizás en Europa y quizás y es posible que exista algún tipo de vida o sea, no lo descarto, o sea, no sé si la encontraremos mientras que estemos, ya me toque estar vivo, pero no lo descarto. Lo mismo que descarto otro tipo de cosas, esa no la descarto. Lo mismo. Si encontramos algún tipo de vida, de molécula o algo, seguramente sea prácticamente igual que las que estemos aquí en la Tierra. Yo creo que sí, y eso sería una indicación, yo pienso que sí, porque las eso leyes... sería bueno.
Bueno, yo he dado otra cosa que he hablado de la evolución convergente y he dicho que, por ejemplo, lo que he dicho, que nuestra vista, la visión, la han adquirido organismos vivos por mecanismos diferentes. Es decir, no es que hay un organismo vivo que en el pasado adquirió la vida y todos somos descendientes de él, no. De la rama que es de la vida, que ha seguido distintas ramas, en varias ramas no conectadas entre sí, todas desarrollaron la capacidad de ver. Por lo tanto, esto nos hace pensar que si hay un organismo vivo en alguno de los planetas que fuese un organismo avanzado, me refiero ya a una pluricelular, que ya sería un milagro, pues si hubiese un organismo pluricelular, pues probablemente desarrollaría la vista. Aunque ya he dicho que para mí el paso fundamental es de procariotas a eucariotas, que es el más complicado para mí de dar, pero no he querido entrar en ese detalle, con mucho detalle. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Algo más? Pues nada, si no, Alicia, si no hay nada más, Sí. pues acabamos con la frase de que en cualquier caso, acabamos con la frase que puse de Arthur Clarke. A ver, sí, eso es claro. Aquí está. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Bueno, Muy bien, pues muchísimas gracias, Guillermo, ha sido interesantísimo. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos.